Papa, la caída del Redentor. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con pinceladas doradas y rosadas que anunciaban el nuevo día. Sus rayos se filtraban a través de las cortinas entreabiertas, llenando la habitación del padre Gabriel con una luz suave y cálida. Los primeros rayos de sol acariciaban los muebles antiguos de madera, lanzando sombras danzantes en las paredes y despertando una sensación de calma y serenidad en el aire. El padre Gabriel, un devoto sacerdote de la parroquia local, se despertó con el sonido familiar de las campanas de la iglesia llamando a los fieles a la misa matutina. El tintineo resonaba en el aire fresco de la mañana, un recordatorio sagrado de la devoción y la fe que llenaban su vida. Se levantó de la cama con gracia, sus movimientos precisos y medidos como los de un hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios. Mientras se preparaba para el día que se extendía ante él, el padre Gabriel se sumergió en una atmósfera de quietud y contemplación. La luz del sol bañaba la habitación con una suavidad tranquilizadora, iluminando cada rincón con una claridad celestial. Los muebles antiguos parecían cobrar vida bajo su resplandor, sus superficies pulidas brillando con una belleza etérea que parecía transportar al sacerdote a un reino más allá de lo terrenal. Sin embargo, al encender la televisión para escuchar las noticias mientras se preparaba para su día, quedó petrificado por lo que vio y escuchó. Los titulares gritaban en letras grandes y audaces: la ciencia demuestra que no hay vida después de la muerte. Una oleada de confusión y miedo lo invadió mientras escuchaba a los expertos explicar los nuevos hallazgos que sacudían los cimientos de la creencia religiosa en todo el mundo. Los titulares proyectados saltaron hacia él desde la pantalla, como heraldos de una verdad aterradora: la ciencia demuestra que no hay vida después de la muerte. Las palabras parecían arder en la pantalla, impresas en rojo vibrante como si fueran una advertencia ominosa de un destino ineludible. Explicaban los nuevos hallazgos científicos con un tono de autoridad inquebrantable, como si estuvieran proclamando una verdad irrefutable que no dejaba espacio para la duda o la esperanza. Sus palabras resonaban en el aire cargado, como un veredicto final que sellaba el destino de la humanidad. El padre Gabriel percibió cómo el suelo bajo sus pies se tambaleaba, como si el mundo mismo estuviera colapsando a su alrededor. La certeza que había sido su roca durante toda su vida se desvanecía ante sus ojos, dejando solo un abismo oscuro y vacío en su lugar. La fe que lo había sostenido durante tantos años se desmoronaba como castillos de arena frente a la marea implacable de la realidad. A medida que las imágenes parpadeaban en la pantalla, el padre Gabriel se sintió como si estuviera atrapado en un torbellino de dudas y temores. Su mente giraba en espiral, incapaz de procesar la enormidad de lo que estaba presenciando. En un mundo donde la ciencia y la religión se enfrentaban cara a cara, donde quedaba el lugar para la fe y la esperanza. Con el corazón lleno de temor y confusión, el padre Gabriel se dirigió hacia la iglesia, cada paso pesado y cargado de una incertidumbre abrumadora que lo envolvía como una manta tétrica. La luz del sol, que antes había sido reconfortante y brillante, ahora parecía desvanecerse en la atmósfera enrarecida, proyectando sombras inquietantes que danzaban en las paredes de piedra de la vieja parroquia. El sonido de sus propios pasos resonaba en el aire quieto y ominoso, como un eco solitario en la vastedad silenciosa del universo. Cada chirrido de las bisagras de la puerta de la iglesia parecía anunciar la llegada de un destino sombrío y desconocido, un futuro incierto que se cernía sobre él con una presión aplastante. Al entrar en la iglesia, el padre Gabriel quedó envuelto por la solemnidad del lugar sagrado, donde los bancos de madera pulida se alineaban en filas ordenadas como soldados en formación. La luz filtrada a través de los vitrales multicolores, arrojando una luz moteada sobre el suelo de piedra desgastada y las figuras de los santos tallados en la madera oscura. El olor del incienso y las velas quemadas impregnaba el aire, creando una atmósfera cargada de misticismo y devoción. El padre Gabriel se hizo pequeño y vulnerable en la vastedad de la iglesia, como un navegante perdido en un océano de dudas y temores. Mientras se acercaba al altar, se preguntaba cómo podría enfrentar a sus feligreses y qué palabras podría ofrecerles en este momento de crisis espiritual. Cada fibra de su ser anhelaba la guía divina y la sabiduría para ayudar a su rebaño a encontrar el camino en medio de la oscuridad que los rodeaba. Pero en el silencio abrumador de la iglesia vacía, solo encontró el eco de sus propias dudas y temores, resonando en los rincones oscuros de su alma atormentada. La iglesia estaba llena hasta los rincones de fieles ansiosos cuando el padre Gabriel ascendió al púlpito para dar su sermón. Los bancos de madera pulida crujían ligeramente bajo el peso de la congregación, y el aire estaba impregnado con el suave murmullo de las voces y el aroma familiar de incienso y velas quemadas. Sin embargo,
Una tensión palpable flotaba en el aire, como una niebla densa que envolvía a los presentes en un aura de expectativa y ansiedad. El padre Gabriel se paró frente al púlpito, su figura erguida y majestuosa contra el fondo oscuro del altar. La luz de las velas parpadeaba sobre su rostro, proyectando sombras que parecían reflejar la lucha interna que lo consumía. Su voz, por lo general firme y resonante, ahora temblaba ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para consolar a su rebaño. Los ojos de la congregación estaban fijos en él, llenos de expectación y necesidad. Esperaban palabras de consuelo y orientación en medio de la tormenta de incertidumbre que los rodeaba. Pero el padre Gabriel se sentía como un náufrago perdido en un mar embravecido, incapaz de encontrar una estrella guía para mostrarle el camino a casa. Las palabras parecían escaparse de él mientras luchaba por reconciliar su propia fe con los nuevos descubrimientos científicos. Cada frase pronunciada era como un eco hueco en el vasto espacio de la iglesia, un recordatorio sombrío de la brecha cada vez mayor entre la religión y la ciencia. A medida que su sermón llegaba a su fin, el padre Gabriel se halló más solo y desamparado que nunca, atrapado en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. A medida que hablaba, el padre Gabriel pudo ver la angustia y el miedo reflejados en los rostros de los presentes. La luz de las velas arrojaba sombras inquietantes sobre sus expresiones preocupadas, creando un juego de luces y sombras que parecía acentuar la intensidad de sus emociones. Algunos de los fieles se aferraban a los brazos de los bancos con manos temblorosas, sus rostros bañados por lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas. Otros murmuraban en voz baja entre ellos, compartiendo sus pensamientos y temores en susurros urgentes y apremiantes. El aire estaba cargado con el zumbido de conversaciones apresuradas y el sonido de sollozos ahogados, como un coro de voces que clamaban por consuelo y esperanza en medio de la oscuridad abrumadora que los rodeaba. Y aún había aquellos que miraban al sacerdote con ojos llenos de incredulidad y desesperación, como si estuvieran buscando en sus palabras la clave para desentrañar el misterio de la vida y la muerte. Sus miradas eran como flechas afiladas que penetraban en el alma del padre Gabriel, haciendo que se cuestionara cada palabra que pronunciaba y cada creencia que había sostenido con tanto fervor durante toda su vida. En ese momento de silencioso desasosiego, el padre Gabriel se veía como un barco solitario en medio de una tormenta feroz, una luz titilante en la oscuridad implacable del universo. Su corazón se llenó de compasión por aquellos que sufrían a su alrededor, quedó impotente ante la enormidad del desafío que enfrentaban juntos. El padre Gabriel trató de ofrecer palabras de aliento y esperanza, su voz resonando en la atmósfera cargada de la iglesia como un eco débil en la vastedad del espacio. Se aferró al púlpito con manos temblorosas, buscando en las palabras de su sermón un bálsamo para los corazones rotos y atormentados que lo rodeaban. La luz de las velas titilaba sobre su rostro, creando un juego de sombras y luces que parecía reflejar la lucha interna que consumía su alma. Recordó a los fieles la importancia de aferrarse a su fe incluso en tiempos de prueba, sus palabras resonando en el aire como un viento de esperanza en medio de la tormenta. Pero cada frase pronunciada era como un susurro ahogado en el viento, debilitada por las dudas y los temores que se arremolinaban en su mente atormentada. Sus propias palabras parecían escaparse de él, como si estuvieran luchando por encontrar un camino a través del laberinto oscuro de su propia confusión. A pesar de sus mejores esfuerzos, el mensaje del sacerdote parecía desvanecerse en el aire, disipándose como humo en el viento antes de llegar a los corazones de su congregación. Cada palabra pronunciada era como un eco hueco en el vasto espacio de la iglesia, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la fe en tiempos de crisis. Y mientras miraba a los rostros angustiados que lo rodeaban, el padre Gabriel sintió un profundo pesar por no poder ofrecerles el consuelo y la esperanza que tan desesperadamente necesitaban. Al final de la misa, la gente salió de la iglesia en silencio, como si estuvieran arrastrando el peso de la incertidumbre y el miedo en cada paso que daban. El aire parecía cargado con la densidad de sus preocupaciones, envolviéndolos en una atmósfera opresiva y sombría. Cada rostro estaba marcado por la sombra del temor, sus expresiones tensas y sombrías reflejando la tempestad interna que los consumía. El padre Gabriel observó en silencio mientras la congregación se disolvía en la penumbra de la noche, sus formas oscuras desapareciendo entre las sombras como espectros fugaces. El sonido de sus pasos resonaba en el aire quieto de la iglesia, un eco sordo que parecía llevar consigo el peso de su angustia y dolor. Se quedó solo en el altar, sintiéndose como un lobo solitario en medio de la oscuridad implacable que ahora envolvía al mundo. La luz de las velas parpadeaba débilmente a su alrededor,
arrojando sombras alargadas y distorsionadas sobre las paredes de piedra de la iglesia. El silencio era palpable, como un manto denso que envolvía al sacerdote en su abrazo frío y silencioso, perdido y abandonado en un mundo que ahora parecía desprovisto de toda esperanza y significado, como si el tejido mismo de la realidad se hubiera desgarrado ante sus ojos. El padre Gabriel se aferró al altar temblequeando, buscando en vano un atisbo de consuelo en la oscuridad que lo rodeaba. Pero todo lo que encontró fue el eco hueco de sus propios pensamientos, resonando en el vacío silencioso de la iglesia vacía. En ese momento de tristeza abrumadora, se preguntó si alguna vez volvería a encontrar la luz en medio de tanta oscuridad, o si estaba condenado a vagar en la penumbra para siempre. El mundo exterior era un torbellino de caos y desconcierto cuando el padre Gabriel salió de la iglesia esa tarde. Las calles, una vez tranquilas y serenas, ahora bullían con la agitación de una multitud enardecida. El eco de gritos y protestas resonaba en el aire, como el rugido de un tornado enfurecido golpeando las casas con furia desenfrenada. La gente se agolpaba en las aceras, algunos con rostros contorsionados por la ira mientras negaban vehementemente los nuevos hallazgos científicos, aferrándose con fuerza a sus creencias arraigadas en la fe y la tradición. Otros, en cambio, se entregaban al pánico y la alteración, sus ojos salvajes y desorbitados reflejando el terror que los consumía por dentro. El padre Gabriel avanzaba por las calles indeciso, sintiendo el peso abrumador de la vorágine que lo rodeaba. La ciudad parecía haberse transformado en un campo de batalla, donde la lucha entre la fe y la razón se libraba en cada esquina y cada callejón. El humo de las hogueras ardientes se elevaba hacia el cielo, oscureciendo el horizonte con su sombra ominosa y amenazante. El aire estaba cargado con el olor acre del miedo y el sufrimiento, como una nube tóxica que se aferraba a la piel y se infiltraba en los pulmones con cada inhalación. El sonido de las sirenas de las ambulancias y los gritos de la gente se mezclaba en una cacofonía ensordecedora, envolviendo al padre Gabriel en su abrazo implacable. En medio del alboroto y el descontrol, el padre Gabriel, perdido en la incertidumbre, buscaba desesperadamente un faro que lo guiara a través de la oscuridad. Pero mientras miraba a su alrededor, todo lo que veía era el reflejo distorsionado de una realidad que se desmoronaba, dejando solo caos y abatimiento a su paso. Los medios de comunicación continuaban su implacable bombardeo sobre la población, como una lluvia de metralla que perforaba las defensas de la mente y el espíritu. Las pantallas de televisión destellaban con imágenes perturbadoras y titulares alarmantes, sus voces llenas de urgencia y ansiedad que se filtraban en los hogares y corazones de la gente. El sonido ensordecedor de las alertas de noticias llenaba el aire, mezclándose con el murmullo constante de voces preocupadas y el zumbido interminable de las redes sociales. Cada palabra pronunciada era como un eco retumbante en el vacío, alimentando el fuego del miedo y la incertidumbre que se extendía como una plaga insidiosa por toda la ciudad. Los saqueos y disturbios se desataban en las calles, como un temporal que arrasa todo a su paso. Grupos de personas enfurecidas se lanzaban a las tiendas y negocios, saqueando y destruyendo todo a su paso en un frenesí de violencia y desbarajuste. El sonido de cristales rotos y muebles destrozados resonaba en el aire, creando una sinfonía discordante de muerte y destrucción. La policía luchaba por mantener el orden, pero sus esfuerzos parecían ser en vano frente a la marea implacable de la locura colectiva. Las calles se convirtieron en un campo de batalla, donde la lucha por la supervivencia se libraba con ferocidad desenfrenada. La ciudad se había convertido en un escenario de pesadilla, donde el miedo y el desorden reinaban supremos. En medio de aquel desquicio, la gente buscaba desesperadamente respuestas que ya no podían encontrar en la fe. Las viejas creencias se desvanecían como sombras en la oscuridad, dejando a la población en un abismo de desesperanza y desamparo. Y mientras los medios de comunicación continuaban su implacable hostigamiento, el padre Gabriel se preguntaba si alguna vez volverían a encontrar la paz en un mundo que ahora parecía estar condenado a la oscuridad eterna. El padre Gabriel se encontraba abrumado por la magnitud del caos que lo rodeaba, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente violenta y tumultuosa. La gente que una vez había sido su rebaño, ahora parecía haber sido arrojada a las fauces de la anarquía y la locura. Sus rostros estaban marcados por la angustia y el miedo, y sus ojos reflejaban la tormenta interna que los consumía. Ante él se extendía un panorama desolador de destrucción y desesperanza. Las calles estaban llenas de escombros y desechos, como testigos mudos de la furia desenfrenada de la multitud enardecida. Se sentía impotente para ayudar a aquellos que ahora buscaban desesperadamente una salida de la pesadilla en la que se habían convertido sus vidas.
Sus palabras de consuelo sonaban huecas en medio del caos, como susurros perdidos en el viento que se desvanecían antes de llegar a los oídos de los afligidos. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundamente en el abismo del desconcierto, y el peso de la impotencia se asentaba en sus hombros como una losa de plomo. El sacerdote se aferraba a su fe con uñas y dientes, buscando en ella un ancla en medio de la tempestad que lo rodeaba. Pero incluso su fe parecía vacilar ante la magnitud del sufrimiento humano que presenciaba a su alrededor. En ese momento de profunda desesperación, se preguntó si estaba destinado a vagar por siempre en las sombras del desamparo y la desesperanza. Mientras caminaba por las calles llenas de tumulto, una sensación de profunda tristeza y desesperanza se apoderó de él, como una sombra oscura que se arrastraba lentamente por su espíritu. La multitud se movía como un enjambre frenético, sus voces clamando en el aire con un tono de urgencia y desorganización que hacía eco en los rincones más oscuros de su alma. El padre Gabriel se sentía como un extraño en su propia ciudad, como si hubiera sido transportado a un mundo distante y alienígena donde reinaba la anarquía y el desorden. Las calles que una vez había conocido también ahora parecían irreconocibles, transformadas por el caos en un paisaje desolador de destrucción y desesperanza. Se preguntaba cómo podría encontrar sentido en un mundo que ahora parecía estar al borde del colapso total. Sus creencias se tambaleaban en la tormenta, su fe en Dios y en el orden divino sacudida hasta sus cimientos por la magnitud del sufrimiento humano que presenciaba a su alrededor. En ese momento de profunda introspección, se perdió en un cúmulo de dudas y preguntas sin respuesta, luchando por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora que lo rodeaba. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundamente en el abismo del tormento, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente implacable hacia la oscuridad infinita que se extendía ante él. Pero a pesar de todo, el padre Gabriel se aferraba a una frágil chispa de esperanza en su corazón, una fe inquebrantable en que algún día, la luz volvería a brillar sobre el mundo y la oscuridad sería finalmente disipada. El padre Gabriel regresó a su parroquia, buscando refugio en el único lugar que había conocido como hogar durante tanto tiempo. Sin embargo, incluso allí, la oscuridad y el pesar parecían haberse infiltrado, colándose en cada grieta y rincón del sagrado recinto. El edificio que una vez había sido un epicentro de esperanza y consuelo ahora parecía estar envuelto en una sombra ominosa, como si la propia estructura se hubiera impregnado de la desesperanza que se extendía por el mundo exterior. Los fieles que acudían en busca de consuelo y orientación ahora estaban llenos de preguntas sin respuesta y miedo en sus corazones. Sus rostros estaban marcados por la angustia y horror, y sus ojos reflejaban la tormenta interna que los consumía. El aire dentro de la parroquia estaba cargado con la tensión palpable de la incertidumbre, como un tornado que amenazaba con desencadenarse en cualquier momento y arrasar con todo a su paso. El padre Gabriel se movía entre la congregación con paso vacilante, buscando desesperadamente palabras de consuelo y esperanza que ofrecerles. Pero sus propias dudas y temores parecían debilitar sus palabras, como si estuviera luchando por encontrar apartar tanta oscuridad. Cada susurro de aliento que ofrecía era como una vela titilante en medio de la tormenta, frágil y vulnerable ante los vientos implacables de la exasperación. Pasó a ser un niño solitario en medio de la oscuridad, buscando desesperadamente un rayo de luz que lo guiara a través de la noche interminable. Pero mientras miraba a los rostros angustiados que lo rodeaban, el padre Gabriel se dio cuenta de que la oscuridad que los envolvía no era solo externa, sino que también se había infiltrado en lo más profundo de sus almas. Dudaba de si alguna vez volverían a encontrar la paz en un mundo que ahora parecía estar condenado a la oscuridad eterna. Intentó encontrar consuelo en la oración y la meditación, buscando refugio en la comunión con lo divino como lo había hecho tantas veces antes. Sin embargo, en lugar de la paz y la serenidad que había esperado encontrar, su mente estaba inundada por un torbellino de dudas y temores que no podía sacudir. Se arrodilló en el banco de la iglesia, sus manos unidas en un gesto de súplica, pero sus pensamientos estaban enredados en una maraña de incertidumbre y embrollo. Las palabras de las escrituras parecían vacías y huecas, sus promesas de redención y salvación resonando como ecos lejanos en la vastedad del universo. ¿Cómo podría seguir siendo un pastor para su rebaño cuando su propia fe estaba tan profundamente sacudida? Se preguntó en silencio, mientras era arrastrado por las corrientes turbulentas de la indecisión. La responsabilidad de guiar a otros en medio de la tormenta parecía aplastadora, como si estuviera tratando de sostener el peso del mundo en sus hombros solitarios. Cada vez que cerraba los ojos para orar, se encontraba enfrentando el abismo oscuro de su propia incertidumbre.
Sus súplicas parecían desvanecerse en el vacío, sin respuesta y sin consuelo en medio de la vastedad del universo indiferente. Y en ese momento de profunda introspección, el padre Gabriel se dio cuenta de que estaba solo en su lucha, enfrentando sus propios demonios en un mundo que ahora parecía estar desprovisto de toda esperanza y significado. Mientras luchaba con sus propios demonios internos, el padre Gabriel comenzó a notar cambios inquietantes en aquellos que lo rodeaban. La sombra del miedo parecía haberse apoderado de la congregación, transformando las expresiones de sus rostros en máscaras de angustia. Algunos de sus feligreses parecían haber perdido completamente el juicio, entregándose a actos de violencia y depravación que antes habrían considerado impensables. Sus ojos brillaban con una luz salvaje y desquiciada, como si estuvieran poseídos por fuerzas oscuras y malignas que los empujaban hacia el abismo de la locura. La paz y la armonía que una vez reinaron en la parroquia ahora parecían haber sido reemplazadas por un aura de tensión y peligro latente. El aire estaba cargado con la electricidad de la paranoia y la desconfianza, como si cada palabra pronunciada fuera un arma cargada lista para disparar en cualquier momento. El padre Gabriel observaba con creciente horror cómo aquellos que alguna vez había conocido como fieles devotos se transformaban en sombras retorcidas de su antiguo ser. La línea entre la cordura y la locura se desdibujaba ante sus ojos, y se preguntaba si él mismo estaba al borde de caer en la oscuridad que ahora amenazaba con engullirlos a todos. Otros se retiraron en sí mismos, sumidos en una depresión paralizante que los dejaba incapaces de funcionar en el mundo exterior. Las sombras de la tristeza y la desesperanza se cernían sobre ellos como un manto oscuro, envolviéndolos en una niebla densa y opresiva que les robaba la luz y la alegría. El brillo en sus ojos se había desvanecido, reemplazado por la mirada vacía y distante de aquellos que ya no encontraban sentido ni propósito en la vida. Se arrastraban por las calles como espectros errantes, perdidos en un laberinto de oscuridad del que no podían escapar. Y algunos simplemente desaparecieron por completo, sin dejar rastro de su paradero o destino. Sus nombres se convirtieron en susurros en los labios de los que quedaron atrás, preguntándose qué había sido de ellos y si alguna vez volverían a ver la luz del día. El padre Gabriel observaba impotente cómo su rebaño se desmoronaba ante sus ojos, incapaz de ofrecerles el consuelo y la esperanza que tanto necesitaban. Se preguntaba cuántos más se perderían en las sombras antes de que la oscuridad finalmente los devorara por completo. El sacerdote luchaba contra una fuerza oscura e invisible. Cada paso que daba parecía conducirlo hacia las profundidades insondables de la locura. El peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros era abrumador, como si estuviera cargando el mundo entero sobre sus espaldas cansadas. ¿Qué poder podía esperar tener sobre los demás cuando apenas podía controlar sus propios pensamientos y emociones? Se preguntaba en silencio, sintiendo como si estuviera luchando una batalla perdida contra fuerzas más allá de su comprensión. La oscuridad que lo rodeaba parecía alimentarse de su propia angustia y desesperación, creciendo en fuerza y vigor con cada momento que pasaba. Se sentía atrapado en un remolino de caos y confusión, luchando por encontrar un rayo de sol en medio de la tormenta que lo envolvía. Sus manos temblaban con impotencia mientras intentaba aferrarse a la esperanza en medio de la oscuridad abrumadora que lo rodeaba. Pero por más que luchaba, parecía que esta tenebrosa sombra lo perseguía a cada paso, envolviéndolo en su abrazo frío y cruel. A medida que la sociedad se sumía más profundamente en el caos y la desesperación, el mundo estaba siendo observado desde las sombras por una élite poderosa y sin escrúpulos. En los rincones más oscuros del poder, aquellos cuyas ambiciones se extendían más allá de los límites de la moralidad habían visto la oportunidad perfecta para llevar a cabo un experimento social a gran escala, uno que podría cambiar el curso de la historia para siempre. Desde sus salas de juntas y mansiones lujosas, estos individuos sin rostro tramaban en secreto, manipulando los hilos del destino humano con una precisión fría y calculadora. Para ellos, la crisis que se desarrollaba en el mundo exterior era simplemente una oportunidad para avanzar en sus propios intereses egoístas, sin importar las consecuencias para el resto de la humanidad. Con cada paso que daban, tejían una red intrincada de engaño y manipulación, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de altruismo y beneficencia. Mientras el mundo ardía en el fuego del abatimiento, ellos se movían en las sombras, preparándose para desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. Para ellos, los seres humanos no eran más que piezas en un juego retorcido de ajedrez, sacrificables en aras de un objetivo más grande y más oscuro. Y mientras la sociedad se sumía cada vez más en el abismo, ellos permanecían en las sombras,
esperando el momento perfecto para revelar su verdadero rostro y reclamar su lugar en la historia. Bajo el pretexto de restaurar el orden y la estabilidad en un mundo al borde del colapso, la élite mundial comenzó a implementar medidas draconianas destinadas a controlar a las masas y reducir la población mundial. Desde sus altas torres de cristal y salones de opulencia, lanzaron una red de control que se extendía por todos los rincones del planeta, envolviendo a la humanidad en un halo gélido de opresión y dominación. Cada movimiento estaba cuidadosamente diseñado para manipular y explotar los miedos y las debilidades humanas, transformando a la sociedad en un rebaño dócil y sumiso que seguiría ciegamente las órdenes de sus amos invisibles. Las calles estaban patrulladas por fuerzas armadas implacables, sus uniformes relucientes destellaban en la luz de la luna mientras marchaban en formación, recordándole a la población su presencia ominosa y omnipresente. Las libertades individuales fueron sacrificadas en el altar de la seguridad, mientras que las voces disidentes fueron silenciadas con brutalidad y eficiencia. Cámaras de vigilancia se alzaban en cada esquina, sus ojos fríos y sin parpadeo observaban cada movimiento de la población, registrando cada suspiro y cada paso con una precisión inhumana. Los recursos fueron racionados y distribuidos de manera selectiva, alimentando la desigualdad y la injusticia que ya corroía los cimientos de la sociedad. Aquellos que se atrevieron a levantar la voz contra la opresión fueron marcados como traidores y enemigos del Estado, condenados al ostracismo y la persecución por aquellos que juraron proteger y servir. En medio de la oscuridad y el caos, la élite mundial consolidaba su poder, fortaleciendo sus garras sobre el mundo con cada día que pasaba. Para ellos, la crisis que asolaba al mundo no era más que una oportunidad para avanzar en su agenda secreta, una oportunidad para afirmar su dominio sobre la humanidad y asegurar su lugar en la cima del poder mundial. Y mientras la sociedad se hundía más profundamente en el abismo, ellos permanecían en las sombras, observando con satisfacción mientras su visión distópica se convertía en realidad. El padre Gabriel se encontró atrapado en medio de este torbellino de manipulación y engaño, luchando por mantenerse fiel a sus creencias mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en caos y destrucción. Los cimientos de su fe temblaban, mientras la sombra de la duda se alzaba amenazante sobre su alma atormentada. Las paredes de la iglesia, una vez símbolo de esperanza y redención, ahora parecían cerrarse sobre él como las fauces de una bestia hambrienta, atrapándolo en su interior con sus garras afiladas. El aroma del incienso y la cera de las velas se mezclaba con el olor acre del miedo y el pánico, creando una atmósfera cargada y opresiva que pesaba sobre sus hombros como una losa de piedra. Cada palabra que pronunciaba desde el púlpito parecía caer en oídos sordos, ahogada por el clamor ensordecedor del caos que rugía en el mundo exterior. Y mientras luchaba por encontrar consuelo en la oración y la meditación, una sensación de desamparo crecía en su pecho, amenazando con ahogarlo en la angustia y degradación. Pero incluso él comenzó a preguntarse si había alguna esperanza de redención en un mundo que ahora parecía estar gobernado por las fuerzas de la oscuridad. La fe que una vez había sido su ancla en medio de la tormenta ahora parecía un faro distante en la oscuridad, una luz débil y parpadeante que amenazaba con extinguirse para siempre. Y mientras luchaba por encontrar sentido en un mundo sin esperanza, se preguntaba si alguna vez volvería a encontrar la paz en medio del caos que lo rodeaba. A medida que el caos se extendía por el mundo, el padre Gabriel comenzó a descubrir fragmentos de la verdad detrás de la oscuridad que lo rodeaba. Entre las sombras de la incertidumbre, encontró la luz de la esperanza en los rostros de algunos fieles que aún conservaban la cordura, quienes se acercaban a él en busca de respuestas en medio del desorden y el aturdimiento. Juntos, se sumergieron en un mundo de secretos y conspiraciones, desenterrando pistas ocultas entre las ruinas de la sociedad desgarrada. Cada paso que daban los acercaba un poco más a la verdad, pero también los ponía en mayor peligro, ya que los tentáculos de la élite mundial se extendían por todas partes, acechando en las sombras y listos para aplastar cualquier intento de rebelión. A medida que profundizaban en la oscuridad, el padre Gabriel y sus aliados descubrían una red intrincada de mentiras y engaños que habían sido tejidos a lo largo de los años. Desde los oscuros pasillos del poder hasta los rincones más oscuros de la sociedad, encontraron pruebas de una conspiración que había estado operando en las sombras durante mucho tiempo, manipulando eventos y personas para avanzar en sus propios intereses egoístas. Entre las sombras del sufrimiento, el padre Gabriel comenzó a vislumbrar la verdadera naturaleza de la élite mundial y su agenda oculta para dominar el mundo. Detrás de la fachada de benevolencia y altruismo, descubrió un deseo insaciable de poder y control, una sed de dominio que no conocía límites ni escrúpulos morales. Con cada nueva revelación,
la determinación del padre Gabriel se fortalecía, alimentada por la ira y el deseo de justicia que ardían en su corazón. Sabía que no podía permitir que la élite mundial siguiera con sus planes de dominación sin oponer resistencia, que debía luchar contra ellos con todas sus fuerzas, incluso si eso significaba sacrificar todo en su búsqueda por la verdad y la justicia. Con cada avance, el sacerdote se adentraba más en la oscuridad, enfrentándose a enemigos cada vez más peligrosos y despiadados en su búsqueda de la verdad. Pero también sabía que no podía permitirse retroceder, que debía seguir adelante con valentía y determinación, guiado por la creencia inquebrantable en el poder del bien sobre el mal. La lucha por el control del mundo había alcanzado un punto crítico, y ambas partes estaban dispuestas a sacrificar todo en su búsqueda por la victoria. En los días venideros, el destino de la humanidad colgaría en la balanza mientras la resistencia y la élite mundial se enfrentaban en una batalla épica por el alma del mundo. Después de una larga y ardua batalla, la resistencia finalmente logró derrotar a la élite mundial y restaurar la libertad y la dignidad de la humanidad. Fue un enfrentamiento épico, que se libró en las calles humeantes y los campos de batalla llenos de cicatrices de una sociedad al borde del colapso. El padre Gabriel y sus compañeros se convirtieron en héroes y mártires, venerados por generaciones venideras como los valientes guerreros que se atrevieron a desafiar el dominio de la oscuridad. Sus nombres resonaban en los anales de la historia como símbolos de coraje y sacrificio, recordatorios eternos de la capacidad del ser humano para resistir y triunfar contra todas las adversidades. Pero a medida que la sociedad se recuperaba de las cicatrices de la batalla, el verdadero motivo del padre Gabriel comenzaba a revelarse lentamente. Detrás de su fachada de virtud y sacrificio, se escondía un deseo insaciable de poder y control, un deseo que lo consumía desde dentro y amenazaba con corromper todo lo que había luchado por proteger. Mientras la gente celebraba su victoria sobre la opresión, el sacerdote se erguía en silencio entre ellos, su mente maquinando planes para asegurar su lugar en la cima del poder mundial. Para él, la lucha no había terminado con la derrota de la élite mundial. Apenas estaba comenzando. En medio de la euforia y el júbilo, el sacerdote se movía en las tinieblas, tejiendo una red de influencia y manipulación destinada a consolidar su dominio sobre el mundo. Para él, la verdadera victoria no yacía en la liberación de la humanidad, sino en el sometimiento bajo su papado, su propio reinado de terror y opresión. Mientras la sociedad se regocijaba en su supuesta libertad, el padre Gabriel trazaba planes para usurpar el poder de aquellos que se habían atrevido a desafiarlo, eliminando a cualquier persona que se interpusiera en su camino hacia la dominación total. Para él, la resistencia no era más que una herramienta para alcanzar sus propios fines egoístas, un medio para un fin mucho más oscuro y retorcido. Con cada palabra que pronunciaba, infundía coraje y esperanza en los corazones de aquellos que habían luchado a su lado, recordando a su ejército de seguidores, que la lucha aún no había terminado, pues debían seguir adelante con valentía y determinación en el camino hacia un futuro mejor. Pero mientras la humanidad celebraba su supuesta victoria sobre la opresión, el padre Gabriel se preparaba para reclamar su lugar como el nuevo amo del mundo, un tirano disfrazado de redentor, listo para gobernar sobre las cenizas de la sociedad que había jurado proteger. Y mientras el sol brillaba sobre su rostro, iluminando el camino hacia adelante, el sacerdote, ahora papa, se dispuso a liderar a su rebaño hacia un nuevo amanecer, donde la esperanza y la fe, bajo el nuevo entendimiento de las mismas, serían sus guías en el viaje hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades.